En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La ciudad que fundó Pedro el Grande para acercar Rusia a Europa, San Petersburgo, la ventana de Rusia a Occidente, vive estos días dos realidades superpuestas, contrapuestas. Una, la que el Kremlin quiere transmitir al mundo, la del Foro Económico Internacional, ese gran escaparate donde Vladimir Putin recibe a delegaciones nada menos que de 130 países, donde se acuerdan intercambios económicos, donde Rusia demuestra que no está aislada, que las sanciones de Occidente no han logrado su objetivo, que hay todo un mundo amplio, el del sur global, el de los BRICS ampliados, dispuesto a hacer negocio con Moscú. Putin, en ese rol, sonríe, estrecha mano, recibe mandatarios y proclama que la economía rusa resiste. La otra realidad llega volando desde muy lejos, de madrugada, en concreto desde tierras ucranianas. Más de 350 drones ucranianos de largo alcance que cruzaban el espacio aéreo ruso, que alcanzaban objetivos en Moscú, en San Petersburgo, en una base naval, en una planta de armas, en una terminal petrolera que ardía. Incluso el aeropuerto Púlkovo, el mismo que recibe a las delegaciones del Foro Internacional Económico, ha tenido que paralizar temporalmente sus vuelos. El mensaje de Kiev está claro: podemos golpear el corazón simbólico y económico de Rusia, incluso mientras se celebra el Davos patriótico de Putin. Es una representación perfecta del momento que atraviesa la guerra. Quinto año, ya estamos inmersos en él, más de 4 años de guerra desde 2022. Ya no se parece a las invasiones tradicionales, al menos no se parece en la medida en la que, habiéndose paralizado la movilización del frente, que está en un statu quo que no parece decantarse para uno o para otro, lo que prima son los drones, los satélites, los ataques de precisión a cientos de kilómetros de distancia, pero también los misiles hipersónicos, las amenazas nucleares constantes, porque de todo eso hay en torno a este conflicto. ¿Cómo es posible que todos esos aparatos no tripulados, muchos de ellos con componentes de uso dual, recorran más de 1.000 kilómetros en torno a territorio ruso, esquiven sistemas de defensa en áreas de Moscú que presumen de ser las mejores del mundo, o estar en esa élite, y que alcanzan objetivos en las ciudades importantes de Rusia, en la segunda, en la capital? Al final, cuando lanzas muchos drones a la vez, cuando saturas, cuando los acompañas de señuelos, de maniobras de distracción, es mucho más difícil interceptar además unas aeronaves no tripuladas que vuelan bajo. Ataques que demuestran que Ucrania ha desarrollado, recibido tecnologías de navegación que permiten operar más allá del alcance de los inhibidores de frecuencia rusos. No es casualidad, de hecho también puede haber contado con inteligencia proveniente de Occidente, que los drones hayan atinado, hayan alcanzado una terminal petrolera, una base naval, una fábrica de armas. Hay planificación detrás de ello, y eso lo lamenta el Kremlin, que no hace más que señalar, recordemos, que esto no es una guerra de Rusia contra Ucrania, de Ucrania contra Rusia, que lo es de Occidente de forma vicaria, delegada, utilizando a Ucrania para ello. Es evidente que lo que demuestran estos ataques es que hay un conocimiento profundo de las vulnerabilidades rusas. Si Ucrania puede golpear San Petersburgo durante el Foro Económico, ¿qué le impide golpear cualquier otra ciudad rusa en cualquier otro momento? La guerra, al final, es un hecho, ya no está lejos para los rusos, y eso puede terminar planteando un problema de legitimidad para Moscú, porque el pacto implícito con el que defiende esta operación militar especial Putin frente a su ciudadanía es: vosotros sustentáis mi poder, nuestro poder, y nosotros os damos estabilidad y seguridad. Y ahora parece que cada vez eso es menos cierto. Ahora bien, esa capacidad ucraniana tiene un techo muy claro. Está apretando, está bordeando terrenos pantanosos en los que quizá no le conviene entrar, porque Rusia, en respuesta a todo esto, puede golpear con misiles hipersónicos, ya lo está haciendo, pero incluso con ojivas nucleares, lo sabemos. Si la guerra sigue escalando, si sigue apretando donde le duele precisamente a Putin con mayor intensidad, la respuesta del Kremlin puede ser excesivamente contundente. Esa ventaja que tiene sobre Ucrania, ese arsenal nuclear táctico,
no puede ser pasado por alto. No nos referimos a un holocausto nuclear, que en principio no sería el ataque planteado obviamente por Vladimir Putin. Hablamos de ese cambio de doctrina que ya tuvo lugar con la operación militar especial en marcha, pero que está ahí, lo sabemos, y que lo sacan, lo esgrimen tanto Lavrov como Putin, como algunos de los pensadores del círculo del Kremlin cada vez que conviene. Si hay peligro existencial para Rusia, y eso ¿quién lo determina? Pues el propio Kremlin, el propio Vladimir Putin. No habría problema para utilizar armas nucleares tácticas, concretas, quirúrgicas, pero un arma nuclear, aunque sea táctica, es una cuestión muy seria. Si los drones terminan humillando un día sí, otro también a Putin, puede que acerquen el momento en el que Vladimir Putin no esté dispuesto a soportar más ya ese tipo de ataques y responda de una manera que no podría soportar Volodymyr Zelensky ni Ucrania. Por eso, de momento, lo que hace es sacar pecho con representantes de 130 países. El Kremlin lo presenta como prueba irrefutable de que Occidente no es el mundo, de que Rusia tiene amigos, todos negocian, todos comercian, todos ignoran o eluden las sanciones, pero ese multilateralismo que plantea Putin, que sabemos que es interesado, que Putin está ofreciendo a todos estos países materias primas a precios de saldo, no es una muestra real, bien es cierto, de la aceptación que tiene el régimen de Putin en el mundo, pero tampoco lo es la capacidad de los drones ucranianos de golpear en el corazón de Rusia. Sabemos que nada puede lavar la imagen de un país como Rusia, que invade a su vecino, que anexiona territorios por la fuerza y que amenaza con armas nucleares cada vez que siente que pierde la ventaja. Pero en cualquier caso, yo creo que sería prudente no tensar demasiado la cuerda, no vaya a ser que se rompa. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Estados Unidos e Irán emiten mensajes contradictorios en torno a las negociaciones de paz. Mientras Washington se muestra optimista ante un posible acuerdo, Teherán insiste en que no se están intercambiando mensajes en estos momentos. Las autoridades cubaitíes, entre tanto, han suspendido los vuelos en uno de las terminales del Aeropuerto Internacional de Kuwait tras un ataque iraní con drones que ha causado heridos e importantes daños materiales. Israel mantiene su ofensiva en Líbano. Y hoy ha vuelto a emitir una orden de evacuación para 3 ciudades del sur del país, y todo ello a pesar de la mediación de Donald Trump y de las conversaciones de paz en Washington. Ucrania lanza más de 350 drones contra regiones rusas, incluyendo Moscú y Leningrado. El ataque confirmado por Zelensky ha incluido la terminal petrolera de San Petersburgo, uno de los complejos de transbordo de petróleo más grandes del noroeste de Rusia. El ataque se ha producido horas antes del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, una de las reuniones empresariales más importantes del país, también conocida como la versión de Davos del presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky ha añadido que otro objetivo era una empresa en la región de Tambov que producía armas rusas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advierte de fuerte ralentización económica si la guerra en Irán continúa. La OCDE ha reducido ligeramente sus expectativas sobre la economía mundial para este año a causa de la guerra en Oriente Medio respecto al inicio del conflicto, pero ha advertido de que si sus consecuencias continúan hasta finales de este año habría una fuerte ralentización que se notaría sobre todo en 2027. Matías Corman, secretario general de la OCDE. La economía mundial está bajo presión. El conflicto en Oriente Medio ha alterado los mercados energéticos y de materias primas. El crecimiento se está desacelerando. La inflación está aumentando. Los precios de fertilizantes como la urea han subido con fuerza, con implicaciones para los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria. La volatilidad de los mercados financieros ha aumentado. Las cadenas de suministro vuelven a estar sometidas a presión, y todo ello se suma a desafíos estructurales que existían previamente. Meliá Hotels deja de operar 15 hoteles en Cuba. La cadena española ha tomado esta decisión por el contexto geopolítico, social, legal y económico de la isla. Este cierre de operaciones se suma a la medida que este mismo martes tomó el grupo Iberostar, que ha dejado de operar y comercializar 12 hoteles en la isla, o Iberia, que el 1 de junio suspendió las operaciones en la ruta entre Madrid y La Habana. Trump entra en campaña en Colombia. Y lo hace apoyando al candidato Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda, un apoyo del presidente estadounidense que agita el panorama electoral del país, donde el escrutinio sigue centrando gran parte del debate político a raíz de las denuncias de posible fraude del presidente Gustavo Petro, pese a que el recuento oficial coincide con el preconteo divulgado el domingo. Delcy Rodríguez inicia visita de 5 días a la India. Visita centrada en la cooperación petrolera con Venezuela, convertida en el cuarto mayor proveedor de crudo del país asiático en mayo y abril, en plena crisis energética por la guerra de Irán. Hoy, por cierto, se cumplen 5 meses de la operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, ahora detenidos en Nueva York y sometidos a una causa judicial en ese país. Ampliamos todas estas informaciones ya, Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado su enfado con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien llamó loco tras su ofensiva en Líbano, pero dice, trabajan muy bien juntos. No quiero decir que estuviera enfadado, simplemente me molestaba un poco su constante conflicto con Líbano, ¿sabes? En cierto momento le dije, Bibi, tenemos que parar esto, tenemos que parar. Pero tenemos una muy buena relación, nos hemos llevado bien, nos hemos llevado muy bien juntos. Él siempre dice que nunca lo habríamos logrado, pero todos sabemos que nunca lo habríamos logrado sin Estados Unidos. Pero he trabajado muy bien con él, le tengo mucho aprecio a Bibi y he trabajado muy bien con él. Soy presidente en tiempos de guerra, él es primer ministro en tiempos de guerra, una parte muy importante del mundo, y creo que lo hemos hecho muy bien, nos hemos llevado muy bien.
Declaraciones de Donald Trump al New York Post en una entrevista en la que el presidente estadounidense asegura que aún no ha tenido el privilegio de conocer al ayatolá Mujtaba Khamenei, aunque asegura está muy involucrado en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Trump señala además que si las conversaciones tienen éxito podrían levantar el bloqueo naval de Irán antes del Día del Trabajo y se muestra optimista respecto a la fabricación de armas nucleares por parte de Irán. Irán ya ha acordado que no tendrá un arma nuclear. Pueden cambiar de opinión, pero esa fue la gran cosa. Y frente al optimismo de Donald Trump, la cruda realidad con un petróleo que sube ante los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán. El ejército estadounidense ha atacado la isla de Qeshm en Irán, mientras que varios países de Oriente Medio, incluidos Irak, Kuwait y Bahrein, han informado sobre ataques con aviones no tripulados y misiles procedentes de Irán. Los Emiratos Árabes Unidos han pedido a los países del Golfo que respondan a los ataques iraníes de manera firme y unificada. Desde Irán, el principal asesor del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, ha asegurado que Irán tomará represalias por cualquier ataque lanzando misiles y drones. No permitiremos, dicen desde Teherán, que Estados Unidos haga exigencias excesivas ni en las negociaciones ni en el proceso de alto el fuego. La respuesta a cualquier ataque o acto de agresión será un bombardeo de misiles y drones. Mario Fernando Pérez Melero, director de Inteligencia Geopolítica, cree que el régimen de los ayatolás puede aguantar esta situación durante años. Irán es un régimen muy resiliente, tiene mucha capacidad de resistencia, tanto por sus propios recursos como por el control de la interna. No va a surgir ninguna fuerza contestataria que acabe con el régimen. Y a nivel económico, Irán tiene sus alianzas también y tiene sus propios recursos, así que Irán podría resistir perfectamente unos cuantos años con esta situación. Situación de tensión, sin embargo, que golpea de nuevo al petróleo. El barril de referencia en Europa, el Brent, se sitúa por encima de los $98. El petróleo lleva fluctuando en los últimos meses según las declaraciones del propio Donald Trump mismamente en sus redes. No hace falta ni que tome decisiones militares. La administración Trump también tiene una situación ahora mismo que es el interés tanto del propio presidente como de todo su círculo. Hay intereses económicos que están demostrados y vinculados y saben que tienen la capacidad de influenciar tanto en mercados y por supuesto sobre el petróleo. Se mantendrá rondando los $100 el barril, pero por supuesto con sus subidas y sus bajadas en los próximos meses. Y mientras tanto, Israel mantiene su presión sobre el Líbano y hoy ha emitido un nuevo aviso de evacuación del ejército sobre el sur del país. Ha emitido una advertencia de evacuación urgente a los residentes de 3 ciudades y pueblos en el sur del Líbano, a los que pide evacuar al norte del río Zarani. El portavoz de las Fuerzas de Defensa israelí insiste en que la acción se produce tras la violación por parte de Hezbollah de su alto el fuego. Y de Oriente Medio a la guerra entre Ucrania y Rusia. Nueva fase en la guerra de Ucrania. Ya no es una guerra de trincheras ni de desgaste a lo largo de más de 1.000 kilómetros de frente. 4 años después del inicio del conflicto, la batalla se libra cada vez más lejos de las líneas de combate y alcanza objetivos estratégicos en el corazón mismo de Rusia. Rubén Gil. La última muestra ha llegado esta madrugada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado ataques contra varias instalaciones consideradas clave para el esfuerzo económico y militar ruso, entre ellas la terminal petrolera de San Petersburgo, uno de los mayores complejos de transferencia de crudo del noroeste del país. El ataque se produce apenas unas horas antes de la apertura del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el gran escaparate económico de Vladimir Putin y una cita que muchos consideran la respuesta rusa al Foro de Davos. Las autoridades regionales rusas han confirmado daños materiales y varios heridos tras esta oleada de drones que ha obligado además a activar medidas de seguridad en distintos puntos de la ciudad. Esta imagen habría resultado impensable en los primeros meses de guerra y refleja hasta qué punto la capacidad de ataque ucraniana ha evolucionado. Si algo caracteriza el conflicto este 2026 es precisamente ese cambio de estrategia por parte de Kiev. Ante las dificultades para recuperar territorio ocupado mediante grandes ofensivas terrestres, Ucrania ha apostado por una guerra de largo alcance basada en drones, inteligencia y ataques selectivos contra infraestructuras energéticas, logísticas y militares. Refinerías, depósitos de combustible, bases aéreas, fábricas de armamento y centros de transporte
norte se han convertido en objetivos prioritarios. Mientras tanto, sobre el terreno, la situación sigue siendo compleja para Kiev. Rusia mantiene la iniciativa militar en varios sectores del frente oriental, especialmente en la región de Donetsk. Sus fuerzas continúan avanzando lentamente y consolidando posiciones, aunque sin lograr por el momento una ruptura estratégica capaz de alterar decisivamente el curso de la guerra. La imagen más precisa de la situación es la de una guerra de desgaste. Rusia conserva una ventaja considerable en recursos humanos, capacidad industrial y producción militar. Puede reponer pérdidas con mayor facilidad y sostener campañas prolongadas. Ucrania, por su parte, mantiene una elevada capacidad defensiva apoyada por la ayuda occidental y por una industria de drones que ha experimentado un crecimiento extraordinario. Pero ¿quién está ganando a día de hoy en este conflicto? Rusia mantiene la ventaja territorial y conserva la iniciativa en buena parte del frente. Ucrania, sin embargo, ha demostrado una capacidad creciente para trasladar los costes del conflicto al interior de Rusia y para desafiar la sensación de seguridad en regiones alejadas del campo de batalla. Lo que sí parece claro es que ninguno de los objetivos iniciales de los contendientes se ha cumplido plenamente. Moscú no ha conseguido someter a Ucrania ni imponer una solución política favorable a sus intereses. Kiev tampoco ha logrado recuperar la mayor parte de los territorios ocupados. Y España seguirá creciendo por encima de Europa. Es la principal conclusión del último informe de la OCDE, que mejora sus previsiones para nuestro país y sitúa el avance de la economía en el 2,2% este año, un crecimiento que prácticamente triplica el previsto para la eurozona y que mantiene a nuestro país entre las economías más dinámicas del mundo desarrollado. La organización también mantiene su previsión para 2027 en el 1,7%. El organismo destaca la fortaleza del mercado laboral, el aumento de los salarios reales y el de tirón del consumo interno como principales motores de una economía que, pese a la incertidumbre internacional y el impacto de la guerra en Oriente Medio, mantiene un comportamiento mejor que el de sus principales socios europeos. La OCDE se muestra, sin embargo, más prudente que el Gobierno en materia de empleo y no prevé una caída del paro tan intensa como la que contempla el Ejecutivo, que espera situar la tasa de desempleo por debajo del 10%. En cuanto a los precios, los expertos anticipan un repunte de la inflación desde el 2,7 al 3,3% en 2026, antes de moderarse de nuevo y regresar al entorno del 2,2% a finales de 2027. Stefano Scarpetta, economista jefe de la OCDE, sitúa el buen comportamiento de España en la diversificación de nuestras fuentes de energía. España también es un caso interesante debido a la diversificación de sus fuentes de energía y a su menor dependencia de los combustibles fósiles. Este es uno de los factores que ha permitido que la economía española resista a esta crisis energética probablemente mejor que otras economías europeas. También nos favorece, dice Scarpetta, la inmigración, aunque esta debe ser regulada. Creo que existe desde hace tiempo una política de regularización de inmigrantes. Evidentemente, este ha sido uno de los factores que también ha contribuido a sostener la economía española. Un aspecto importante que hay que destacar no es solo la regularización de los inmigrantes, sino garantizar que estén plenamente integrados en el mercado laboral. Son necesarias políticas que favorezcan su acceso completo al mercado de trabajo para que puedan aportar realmente todo su potencial a la economía española. Previsiones de la OCDE que ha celebrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta misma mañana, la OCDE ha confirmado que España seguirá siendo la gran economía de la eurozona que más crezca en el año 2026. En concreto, la previsión es del 2,2% para el año 2026. En un contexto, ustedes lo saben mucho mejor que yo, muy convulso, muy complejo, en el que la mayoría de países está retrocediendo, se están de hecho revisando a la baja sus previsiones de crecimiento económico, y nosotros vamos a ser de nuevo líderes por tercer año consecutivo en crecimiento económico. Más allá de España, la OCDE estima que el crecimiento mundial se reducirá drásticamente si la guerra se prolonga. En el peor de los escenarios, la economía mundial crecerá al 2,1% este año frente al 3,5% de 2025, mientras que la inflación podría llegar hasta el 4,4%. Matías Cormann es el secretario general de la OCDE.
La economía mundial está bajo presión. El conflicto en Oriente Medio ha alterado los mercados energéticos y de materias primas. El crecimiento se está desacelerando. La inflación está aumentando. Los precios de fertilizantes como la urea han subido con fuerza, con implicaciones para los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria. La volatilidad de los mercados financieros ha aumentado. Las cadenas de suministro vuelven a estar sometidas a presión y todo ello se suma a desafíos estructurales que existían previamente. La Comisión Europea ha presentado su paquete de primavera del semestre europeo de 2026 con un mensaje político muy claro. Europa tiene que reducir dependencias estratégicas en medio de la crisis provocada por la guerra de Irán. Pablo Llanone. En un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y la volatilidad de precios, la Comisión pide a los Estados miembros que orienten sus políticas hacia una combinación bastante difícil: más competitividad, más inversión y más autonomía estratégica. Para ello, ha apelado a la flexibilidad fiscal en torno a la energía y la defensa, introduciendo un margen adicional dentro de la llamada cláusula nacional de escape, que estaba inicialmente pensada para defensa, pero ahora se ampliará a medidas de seguridad energética que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles importados. Escuchamos al comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, que ha explicado que esta flexibilidad estará disponible con respecto a las medidas tomadas a partir de febrero de 2026, es decir, desde el comienzo de la guerra en Irán. Incluirá, dice, proyectos de inversión a gran escala en redes de energía, en el despliegue de energías renovables. También contendrá subsidios a hogares y empresas si toman medidas, dice, para alejarse de los combustibles fósiles, que pueden incluir estas medidas, por ejemplo, subsidios para la compra de vehículos eléctricos, subsidios para cambiar el sistema de calefacción en los hogares de petróleo y gas, a favor esto de la compra por energía eléctrica, etcétera. Además de la fiscalidad que menciona Dombrovskis, las previsiones de primavera abogan por aumentar la competitividad. ¿Cómo? Pues aumentando la inversión en I+D, reduciendo barreras dentro del mercado único, simplificando la regulación, avanzando en la transición energética limpia, mejorando los servicios públicos digitales e invirtiendo en empleo de calidad y formación, entre otras medidas. Todo esto al tiempo que se trata de mantener unas cuentas saneadas. El informe señala a Grecia, Países Bajos y Suecia como países que han superado ya sus vulnerabilidades. En cambio, Italia, Hungría y Eslovaquia siguen presentando desequilibrios y Rumanía continúa en la categoría más grave. España aparece mencionada en dos claves. Por un lado, forma parte del grupo de países con un periodo de ajuste fiscal más largo, de 7 años en lugar de 4, junto a Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Austria, Rumanía y Finlandia. Por otro, deja de aparecer en los informes de vigilancia posterior al programa de asistencia financiera, después de haber devuelto en 2025 más del 75% de la ayuda recibida. Y hoy se cumplen 5 meses desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y abrió la posibilidad de un nuevo futuro para Venezuela. Desde entonces el país ha estado en manos de un gobierno chavista tutelado por Estados Unidos. Caracas ha avanzado hacia diversas reformas a nivel político, económico y social, pero ¿han sido cambios suficientes? ¿Se está avanzando hacia la democracia? ¿O el régimen chavista se ha convertido en un mero productor de petróleo bajo órdenes de la Casa Blanca, Pablo? Cuando Nicolás Maduro fue capturado, el chavismo y Estados Unidos llegaron a un entendimiento que giraba en torno al petróleo. La cuestión democrática se adivinaba de fondo como un rumor, como una posibilidad lejana. Había quien defendía una ruptura con el régimen y la convocatoria inmediata de elecciones, mientras otros abogaban por la transformación del chavismo desde dentro para así mantener la estabilidad. La opción ganadora fue esta última y por eso ahora, 5 meses después, Caracas sigue defendiendo que las personas no necesitan por el momento un sufragio universal, sino un plan estable. Pero detrás de ese término esperanzador, de la estabilidad, nacen interrogantes y miedos. ¿Realmente el régimen quiere transformarse o lo hace porque Estados Unidos le obliga? ¿Hasta qué punto Washington está interesado en que haya democracia? ¿Y si solo le interesa el petróleo y un gobierno títere con el que sea fácil comerciar? Pues bien, ayer mismo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que aunque parece que han pasado 10 años desde la captura de Maduro, realmente han pasado solo 5 meses y todavía deben cumplirse, dice, una serie de requisitos para que se complete la transición hacia una democracia con elecciones libres. Para que la transición sea verdadera, deben celebrarse elecciones libres, justas y multipartidistas.
Pero las condiciones para unas elecciones libres y justas son las siguientes. En primer lugar, debe haber unos medios de comunicación libres y abiertos. Y si bien hemos visto que los periodistas independientes se han reactivado por primera vez, esto es fundamental. Los partidos políticos deben contar con el espacio y el tiempo necesarios para organizarse. El Consejo Electoral Nacional debe reformarse para que sus miembros puedan realizar un recuento de votos preciso. Hay que tener ciertas condiciones. No digo que vayan a ser dentro de 5 años, pero ya han pasado 5 meses. Así que quiero ser realista. Uno de los primeros pasos que el régimen ha dado hacia esas bases democráticas a las que Rubio alude ha sido la aprobación de la ley de amnistía, que permitió liberar a cientos de presos políticos capturados en los últimos 26 años. Así se alivió la polarización y se abrió un nuevo camino hacia la reconciliación nacional. En la última semana, además, se ha avanzado en la reforma de la justicia penal, que busca, entre otros objetivos, consolidar el respeto a los derechos humanos en un país en el que este abril murieron 16 reclusos bajo tutela estatal. La política criminal en la Venezuela del siglo XXI. Una política criminal ajustada, consona, con un modelo de Estado democrático y social de derecho y justicia como está previsto en nuestra Constitución. Pero que la justicia avance en apariencia no quiere decir que la democracia también. Según el Colegio Nacional de Periodistas, ubicado en Caracas, en los primeros 5 meses del año ha habido hasta 97 agresiones, 25 más que en el mismo periodo de 2025, agresiones contra profesionales de la información. Aunque este aumento tuvo lugar inmediatamente después de la captura de Nicolás Maduro, preocupa la persistencia de casos de detenciones arbitrarias y censura a la prensa. Además, según el Colegio Nacional de Caracas, presidido por el periodista Edgar Cárdenas, a quien escuchamos a continuación, hay bastantes profesionales de la información que siguen en un limbo jurídico que limita la libertad de prensa. Es una manera también de seguir silenciando, es una manera de mantener el miedo sobre los periodistas, para que los periodistas evidentemente dejen de informar. Mientras la prensa sigue en la estacada, el pluralismo político tampoco muestra muchos síntomas de mejoría. Aunque en los últimos meses varios políticos opositores han ido saliendo de la clandestinidad, la líder María Corina Machado sigue en el exilio. El pasado 28 de mayo, no obstante, presentó en Panamá, junto a la agrupación de opositores denominada Plataforma Unitaria, una hoja de ruta para negociar una transición democrática. En este documento se propone una negociación directa entre Machado y el ejecutivo de Delcy Rodríguez bajo la mediación de Estados Unidos. El escrito exige condiciones democráticas inmediatas, como la liberación definitiva de todos los presos políticos, el retorno seguro de exiliados y el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente. Finalmente, busca construir un gran acuerdo nacional con todos los sectores sociales para garantizar la gobernabilidad y habilitar unas futuras elecciones presidenciales libres y multipartidistas. Como vemos, por tanto, la democracia en Venezuela sigue siendo un proyecto, una posibilidad de futuro que se dibuja poco a poco, pero que todavía necesita tiempo y, como dice el régimen, estabilidad. Para ello, el foco está sobre la economía. Tras los acuerdos petroleros alcanzados con Estados Unidos, la producción de crudo se ha estabilizado en torno a los 1,2 millones de barriles diarios. El PIB del país se ha expandido un 2,5% durante el primer trimestre de 2026. Además, el Ejecutivo ha iniciado ya formalmente la reestructuración de la deuda pública externa de la República con el respaldo del gobierno estadounidense. Sin embargo, este alivio internacional coexiste con una severa crisis inflacionaria y cambiaria que pulveriza el bolsillo de los ciudadanos. En lo que va de año, el bolívar se ha devaluado cerca del 45% frente al dólar, mientras que la inflación acumulada del primer cuatrimestre se situó en un 90%, con una variación anualizada del 612%. Aunque el ingreso mínimo indexado promedia unos $240, la canasta alimentaria familiar supera los 730, lo que mantiene el consumo deprimido, limita el crédito bancario y ha reactivado las protestas laborales en exigencia de mejoras salariales reales. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es.
¿Destaca tu pyme o empresa por su buena gestión y solvencia? Acredítala en la 9ª edición del certificado CIEG de El Economista e Informa, el sello que reconoce la excelencia empresarial. Impulsa tu reputación, adquiere visibilidad en eleconomista.es y demuestra el valor de tu compañía obteniendo el certificado. Busca certificado CIEG en Google y presenta ya tu candidatura. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Sabemos que vivimos en torno a una reconfiguración acelerada del orden global y sabemos también que el eje Asia-Pacífico es lo predominante ahora mismo, que el Indo-Pacífico en concreto es el epicentro de una competencia estratégica entre Estados Unidos y China y que India es un actor que navega y lo hace con habilidad entre dos aguas, que puede parecer un contrapeso fiable para Washington, un socio para Pekín, pero incómodo porque tiene litigios con China. En cualquier caso, queremos hablar de ese nuevo equilibrio, de toda esta situación con Amaya Sánchez Cacicedo, investigadora senior para Asia e India del Institut Montaigne en París. Amaya, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Te pido que nos expliques, en tu opinión, cómo se quiere posicionar, cómo entiendes tú que se quiere posicionar India, si como ese pivote entre Oriente y Occidente o si realmente tiene una autonomía propia, si realmente está al margen de todo, porque en el fondo tiran hacia un lado y hacia otro dos fuerzas muy potentes. Bueno, en el mundo ideal, la India sin duda aspiraría a ser autónoma, ¿no?, a nivel estratégico, y es parte incluso de su doctrina. La realidad es que, pues como tantos otros poderes medios, tiene dificultades, ¿no?, en mantener esa tercera vía que se llama, y la tendencia suele ser hacia uno u otro polo, ¿no? Entonces vemos como, por ejemplo, es muy, muy dependiente económicamente de China, también de Estados Unidos. Incluso Estados Unidos era y ha sido la primera potencia comercial para la India hasta hace muy poco, hasta el ejercicio económico del 2024-2025. Ahora lo es China, pero esa dependencia es mutua, claramente de Estados Unidos también más a nivel pues estratégico, de defensa, bueno, y toda una serie de variables, y de China pues profundamente a nivel económico, y de ambas a nivel tecnológico, que creo que también hay que subrayarlo. Lo que no sé es cómo se las apaña Modi y toda la diplomacia india para pertenecer a OCS y a Quad al mismo tiempo, por ejemplo. ¿Eso no genera tensiones en cada uno de esos clubes? Sin duda, y además podemos añadir los BRICS también, que justamente se han reunido este último mes, en mayo, donde hemos visto vivamente esa tensión, ¿no? Es un equilibrio constante, ¿no?, el que tiene que hacer la India. Entonces es parte de su estrategia de lo que llama multialineamiento, esta idea de que no quiere alienarse con ningún poder específicamente, simplemente persigue sus intereses, y de alguna manera es parte de esta serie de se llaman coaliciones flexibles, que sin duda funciona hasta cierto punto, pero hemos visto que en los últimos meses, sobre todo con el cambio fuerte, ¿no?, de cara a su relación bilateral con la administración de Estados Unidos, pues ha sufrido, digamos, ciertas pérdidas, como quien diría, ¿no? Entonces vemos que ahí sí, la estrategia funciona hasta cierto punto, pero hay momentos en los cuales se genera no solo tensión, sino que deja a la India en una situación de vulnerabilidad, como estamos viendo ahora mismo.
Más allá de ser el país más grande del mundo, ¿qué es lo que le ofrece India a Estados Unidos? También es el vecino del sur de China, que es su rival, pero ¿qué es lo que le ofrece como principal activo? ¿Inteligencia naval, capacidad diplomática, no sé, bases logísticas? ¿Qué le puede ofrecer a Quad India? Bueno, yo creo que es claramente un contrapeso crucial no solo para Estados Unidos, sino para los otros miembros del Quad, ¿no? Como son Australia y Japón. A nivel, bueno, por supuesto, lo que es la población, es el país más poblado del mundo, son 1.400 millones de personas, una clase media efervescente, enorme, de 450 a 500 millones, pero más allá de esa potencia comercial, digamos que el posicionamiento estratégico a nivel geográfico de la India es clave. O sea, literalmente el Océano Índico debe su nombre a la India, lo cual nos da una idea de que está, ¿no?, en ese eje clave entre pues, lo que es Europa y Asia. Entonces es una vía, ¿no?, constante de comercial, también marítima, y aunque no tiene la capacidad, por supuesto, que tiene China ni quizá otros países de la región, sobre todo estoy pensando en Corea del Sur o Japón, sí que está desarrollando e invirtiendo muchísimo a nivel de defensa y a nivel sobre todo marítimo. Es uno de sus grandes fuertes y lo hemos visto en el Quad. El Quad tiene toda una estrategia de conocimiento marítimo, también en cuanto a tecnologías críticas y emergentes. Ahí la India es clave. Ha firmado varios acuerdos con Estados Unidos, ISET y TRUST, que son los acrónimos en inglés, y el enfoque es pues en inteligencia artificial, semiconductores, cuántica, bueno, toda una serie de variables. Amaya, ¿y hasta dónde puede llegar esa cooperación militar, por ejemplo, entre la Marina india y la estadounidense sin terminar provocando una escalada con Pekín? Bueno, yo creo que China en ese sentido no le preocupa excesivamente porque para China, digamos, el teatro principal es el mar de China meridional, y también oriental, ambos. El Océano Índico preocupa a China, pero no, digamos, que a la misma medida. Entonces yo creo que es más, la India y Estados Unidos no van a llegar a una alianza de defensa, o sea, no es un aliado de defensa como pueden ser otros países de la región, como Japón o Filipinas, ¿no?, o Tailandia. Eso no va a ocurrir, entre otras cosas porque la India no tiene aliados, habla siempre de partenariados. Entonces la India no va a llegar a ese grado de, digamos, de unión, y menos en seguridad y defensa, pero sí puede aportar, como digo, una ubicación geoestratégica clave. Y luego, más y más, existe un centro que se llama el Centro de Fusión del Océano Índico, que está en Gurugram, que es un centro de coordinación para distintas potencias de la región, y también forma parte de ello Estados Unidos, otros países europeos. Entonces la India yo creo que tiene un papel clave en cuanto a liderazgo, ¿no?, de la región, sobre todo a nivel del Índico, teniendo también en cuenta África Oriental, que no nos podemos olvidar, y lo que ellos llaman el Océano Índico Occidental, que es una zona clave para ellos y que incluye el Golfo. Oye, ¿y qué implicaciones, Amaya, tienes todo este escenario que estamos dibujando para otras naciones que tienen otras dimensiones, obviamente, pero que son relevantes? Estoy pensando en Indonesia, estoy pensando en Vietnam, estoy pensando en otros terceros países. ¿Se sienten con India seguros? ¿Se sienten presionados? ¿Qué tipo de presencia supone para esos terceros? Bueno, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? No es lo mismo Japón, por ejemplo, y Corea del Sur, como pueden ser Indonesia o Filipinas. Yo creo que más y más todos ellos ven a China como una amenaza, todos ellos tienen la intención de contraponer a China de alguna forma. Entonces, en ese sentido, creo que es más, digamos, un partenariado que una oposición. Lo que pasa es que simultáneamente compiten, claro. Compiten económicamente, compiten a nivel de influencia, y compite también en su relación, como digo, en esta tercera vía, donde ninguno de ellos en realidad quiere irse más hacia un polo u otro debido a las dependencias, ¿no?, que tienen de ambos, ya sea por seguridad o ya sea a nivel económico. Entonces yo creo que es una línea fina, ¿no?, entre competir y a la vez, digamos, generar estas coaliciones, ¿no?, de partenariados que vemos más y más en la escena internacional, ya sea pues a nivel de elementos geoestratégicos, por ejemplo, minerales críticos, cadenas de suministro, no solo a nivel económico, sino que hay muchos más ámbitos
donde realmente se están juntando, ¿no? Intentando encontrar pues formas de digamos, aumentar su influencia. Sabemos que no es precisamente el fuerte de la Unión Europea ahora mismo el peso geopolítico, y en esa zona del mundo todavía menos, pero al final Francia con sus regiones de ultramar, no sé si nos puede permitir una cierta influencia, ser en alguna medida cabeza de puente en la zona, o seguimos siendo un actor insignificante en la zona. Bueno, sin duda Francia es el actor por excelencia a nivel de seguridad en lo que concierne a la India históricamente, y sigue siendo así, también por lo que has comentado, ¿no? La presencia física en territorios del Océano Índico, pero sí debo decir que no es la única, y además vemos como otros países europeos como son Alemania, Países Bajos, sin duda España, más y más, Italia, están queriendo también, digamos, que acercarse más a nivel de defensa y muchísimo en el ámbito marítimo. En cuanto a nivel comercial, yo sí creo que la Unión Europea cuenta más y más. De hecho, lo hemos visto como acaban de firmar el Acuerdo de Libre Comercio. Perdón, no lo han firmado, lo han concluido, está por firmar. Y bueno, ha sido un paso clave, que sí debo decir que le debemos en cierta manera a la administración de Trump, porque si no, no creo que hubiera ocurrido tan pronto. O sea que en ese sentido, digamos que el antagonismo, ¿no? que están sufriendo ambos actores, tanto la Unión Europea como la India, sí les está acercando no solo a nivel comercial, sino también a nivel estratégico. Y entonces firmaron también un partenariado para defensa y seguridad, que es una pieza clave ahora mismo, y espero en un futuro que puedan firmar también algún tipo de partenariado en lo que concierne al aspecto digital, que es otro punto en el cual, como digo, la India es clave, ¿no? Todo el tema de tecnologías críticas, inteligencia artificial, cuántica, ahí creo que hay muchísimo potencial por explotar todavía. Para terminar, Amaya, te quiero preguntar cómo ves tú India, por ejemplo, a mediados del siglo XXI. Sabemos que su economía se está acercando, todavía no está en el podium, todavía no está entre las 3 más grandes, pero poco a poco va cumpliendo hitos. Sabemos que el hecho de ser el país más poblado del mundo ayuda en esto. También esa ingente y creciente clase media, esa capacidad de intentar posicionarse en un punto de independencia. No sé cómo la ves como actor geopolítico, económico, etcétera, como sociedad. Lo que te digo, por ejemplo, a mediados de siglo. Bueno, yo creo que el potencial de la India es enorme. Creo que muchas veces incluso lo subestimamos en Europa, concretamente. Creo que otras partes del mundo, Estados Unidos desde luego, y muchos países de la región, ¿no? asiáticos, sí tienen esa conciencia. Entonces creo que ahí deberíamos de estar mucho más al quite, como quien dice. Yo creo que no solo tiene potencial, sino que ya vemos que está desarrollando toda una serie de capacidades. Donde veo hay que tener cierta cautela es, bueno, por un lado, su propio desarrollo doméstico, porque no deja de ser una economía media-baja, según el Banco Mundial. Y luego, pues bueno, tiene situaciones de inequidad, tiene situaciones de inestabilidad política en ciertos ámbitos, en lo que concierne a ciertas comunidades y minorías, que pueden ser muy problemáticas. Y luego tiene una vecindad terriblemente complicada, es decir, tiene un conflicto en la frontera con China, tiene conflicto en la frontera con Pakistán, y luego tiene unos vecinos, como puede ser Sri Lanka o Bangladesh o incluso Myanmar, que pues en algún momento dado han tenido pues no solo pues crisis económicas, sino también crisis, estoy pensando en Myanmar, en concreto de seguridad, fortísimas. Entonces, esa vulnerabilidad de la vecindad, sin querer, también afecta a la India, y además da pie a la interferencia china constante, ¿no? Que eso es para mí una de las grandes... El gran reto de la India en este momento, no solo lo que son las fronteras y la dependencia económica, sino la grandísima influencia que tiene China sobre la región actualmente. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Amaya Sánchez Caticedo, investigadora senior para Asia-India, Institut Montaigne de París. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros, hasta luego.
Sabemos que la hegemonía mundial se dirime ahora mismo entre Estados Unidos y China, pero no es una cuestión solo bilateral. Se redefinen alianzas, cadenas de suministro, dependencias, seguridad global. Y en esa tormenta estratégica, la Unión Europea intenta encontrar su lugar sin quedar o apartada o aplastada. Por eso queremos hablar de esas posibilidades que se abren y lo hacemos con Miguel Ángel Benedicto, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se nos llena la boca hablando de autonomía estratégica europea y especialmente frente a estos dos gigantes, pero ¿es un proyecto serio en tu opinión o es un eslogan para consumo interno y que nos quedemos tranquilos y estamos condenados a depender de uno, de otro o de los dos? Yo creo que es una necesidad, ¿no?, que tiene la Unión Europea si quiere seguir existiendo, ¿no?, si no quiere desaparecer. Es decir, en estos momentos, como muy bien dices, ¿no?, hay unas dependencias. Hemos visto, ¿no?, como después de la guerra de Ucrania había una dependencia energética de Rusia muy clara, del petróleo y del gas. Luego hemos visto, ¿no?, como hay una dependencia también de Estados Unidos a nivel tecnológico, ¿no? Todas las grandes plataformas tecnológicas son americanas o bien son chinas, pero apenas hay nada europeo. Por lo tanto, hay una dependencia tecnológica de los Estados Unidos. A la vez, tenemos una dependencia en términos de defensa también de los Estados Unidos, como estamos viendo, ¿no?, en cualquier gran intervención que se realiza a lo largo del mundo hay una brutal dependencia de ellos. Y de China, pues estamos viendo como también hay una dependencia comercial, ¿no?, donde van gran parte de las exportaciones, y también tenemos ahora mismo una dependencia, ¿no?, de esas materias raras o críticas, ¿no?, depende de cómo las queramos llamar, ¿no?, que vemos como el refino y la exportación, pues dependen mucho también de China. Por lo tanto, si en esos sectores no hay un avance, no hay una autonomía estratégica, no hay una cada vez menor dependencia de esos grandes actores, obviamente el papel de la Unión Europea pues cada vez va a ir a menos, ¿no? Sabemos que tradicionalmente el eje París-Berlín, con sus tensiones, con sus fricciones, ha sido quien ha tirado y quien ha marcado las líneas directrices de la política de la Unión Europea. Yo no sé si en esa estrategia, valga la redundancia, de buscar la autonomía estratégica, están alineadas o tienen conceptos opuestos. Yo creo que Francia ha liderado, ¿no?, incluso el propio concepto, ¿no?, un poco Macron quien ha estado liderando siempre ese concepto de la autonomía estratégica. Yo creo que Alemania también se ha dado cuenta, ¿no?, en los últimos tiempos que, sobre todo después de Merkel, ¿no?, que era necesario, ¿no?, un alejamiento, no un alejamiento, sino una no dependencia, ¿no?, de los Estados Unidos, es decir, una capacidad de actuar por nosotros mismos cuando lo necesiten nuestros propios intereses, ¿no? Yo creo que Alemania, después de la guerra de Ucrania, pues se ha dado cuenta, ¿no?, de que tenía que invertir más en defensa, de que hay que avanzar más a otros niveles, por ejemplo, en semiconductores, en materias primas estratégicas, en tecnologías digitales, en inteligencia artificial. Es decir, debe haber una reducción de esas vulnerabilidades y yo creo que tanto Francia como Alemania pues se han dado cuenta de ello. Otra cosa es que remen, ¿no?, en la misma dirección. Muchas veces es el problema que tenemos los 27, que muchas veces nos miramos más a nuestro propio ombligo que a los intereses comunes de todos. Pero yo creo que después, ¿no?, de la aparición de la segunda administración Trump nos hemos dado cuenta que tenemos que tener una reducción, ¿no?, de esas vulnerabilidades. No independencia de los aliados, porque no creo que sea independencia, pero sí reducir esas vulnerabilidades. Miguel Ángel, en esa jaula de grillos que es decidir a 27 con todas las fórmulas que recogen los tratados, surgía hace un tiempo esa propuesta del ministro alemán Klingbeil de una Europa a 6, con los 6 países más grandes. ¿Tiene sentido? ¿Es fracturar, en tu opinión, la esencia misma de la Unión Europea? ¿Es una herramienta ágil? ¿Cómo la ves? Bueno, puede ser una manera de avanzar más rápido, ¿no? Es lo que siempre se ha hablado de esa Europa de los círculos concéntricos, ¿no?, de que haya un grupo de países que remen antes que el resto. Eso no quiere decir que los demás no se puedan adherir, ¿no?, a esas políticas que vayan desarrollando a lo mejor esos 6 del grupo inicial o del círculo inicial, ¿no? A mí no me parece una
una mala propuesta. Creo que puede ser positivo porque si no es muy difícil avanzar, ¿no?, ante esa fragmentación, ante ese modus operandi, ¿no?, que tiene la Unión Europea de muchas veces en algunos sectores de decisiones por unanimidad, sobre todo en lo que es la política de seguridad y en la política exterior y en la política de defensa. Bueno, pues eso lastra mucho, ¿no?, esa capacidad de avances, ¿no? Ya lo estamos viendo en algunos sectores, en el sector de la defensa, bueno, cuando se crea la PESCO, esa cooperación estructurada permanente, es para que una serie de países avancen más rápidamente en temas de defensa, ¿no? Al final el problema es que se adhirieron 25 de los 27, pero la cooperación estructurada permanente estaba hecha para que haya un grupo de 6, 7 países que vayan avanzando y que el resto se vayan adhiriendo a esos avances, ¿no? Yo creo que es un poco el euro, ¿no? La estructura del euro ha sido esa, ¿no? Empiezan una serie de países y ahora mismo estamos 20, ¿no?, con la última incorporación que fue Bulgaria en enero de este año, ¿no? Conforme tú vas cumpliendo determinados pasos o vas dando determinados pasos, bueno, pues que puedas acceder a esa política. Yo no lo veo mal. Yo creo que podría ser una manera de salir del impasse, ¿no?, en el que está sumida la Unión Europea por esa falta de voluntad política muchas veces de los 27. Porque hemos sido capaces, en tu opinión, de ceder soberanía en materia, por ejemplo, de política económica, que es muy relevante, de política monetaria me refiero, que es muy relevante y que muchos países son reticentes porque no quieren privarse de la capacidad de devaluar su moneda en crisis, etcétera, y sin embargo, en otras herramientas claves para hacer sociedad, por un lado, la política fiscal no queremos ni amarrados, y por otro, en cuestiones militares de fondo tampoco hay una cesión de soberanía profunda en cuanto a la construcción de un Estado europeo real. ¿Por qué hay tanta reticencia ahí? Bueno, es muy difícil, ¿no?, avanzar. Ya se hizo un gran avance, como muy bien decías, ¿no?, que es el euro, ¿no?, es la política monetaria, ¿no?, que es una política única realmente, que depende del Banco Central Europeo, de Frankfurt. Es una parte, ¿no?, de la parte core, ¿no?, digamos, de esa soberanía nacional, y las otras partes core de esa soberanía nacional son la fiscalidad y la política de defensa, ¿no?, que es muy difícil renunciar a ellas, ¿no?, sobre todo a nivel de defensa, bueno, pues pensando en la historia, ¿no?, de cada uno de los países e incluso en las prioridades que tiene cada país, ¿no?, las amenazas que cada uno siente, ¿no? Probablemente aquí en España nosotros no sentimos la amenaza rusa como la siente un lituano o un estonio, ¿no?, o un polaco o un rumano, claro, como el otro día, ¿no?, cuando vimos cómo un avión, ¿no?, un dron, ¿no?, estalla dentro de un edificio, ¿no?, de viviendas en Rumanía, en la frontera con Ucrania. Bien, pero en cambio nosotros en el sur tenemos otra serie de amenazas, pues como pueda ser Marruecos, como puede ser el Sahel, etcétera, el Magreb. Y bueno, pero que un finlandés o un sueco pues no sienten como nosotros, ¿no? Entonces es muy difícil construir esas amenazas comunes, ¿no?, desde mi punto de vista en los 27. Es complejo. Entonces, mientras no nos demos cuenta de que lo que a unos les amenaza y a nosotros no, también es una amenaza en el fondo para nosotros, como estamos viendo en Ucrania, bueno, lo mismo deberían ver los nórdicos respecto a las amenazas que puede haber en el sur de Europa. Pero aún así, bueno, es difícil construir la defensa común, es difícil construir la fiscalidad común, precisamente porque habría que cambiar probablemente esa regla de la unanimidad por las mayorías cualificadas. Es muy difícil que los países den pasos, ¿no?, hacia ello. Bueno, requiere un nivel de inversión que unos están dispuestos, otros no están dispuestos, en el caso de la defensa. Y en el caso de la fiscalidad, bueno, pues es que hay muchas diferencias, ¿no?, entre el norte y el sur, ¿no? Sí. Países más ricos, países menos ricos, países, bueno, pues que piensan de una manera diferente, como vimos, pues por ejemplo, tras la crisis económica de 2008, ¿no?, los países frugales, ¿no?, frente a los países del sur, o bueno, como hemos visto, ¿no?, en la COVID-19, donde ahí sí que hemos hecho avances, ¿no?, hacia esa fiscalidad común, como en programas como el Next Generation European Union, ¿no?, donde vemos que la solidaridad ha primado en este caso sobre la austeridad que primó en el año 2008, y nos acercamos más a esa fiscalidad común. Pero claro, dices, si yo, país del norte, país frugal, te voy a dar dinero a ti, país del sur, yo quiero que tú cumplas una serie de condiciones. Claro. Es decir, bueno, pues que cambies tu modelo productivo, que tu modelo de pensiones, etcétera. Es un quid pro quo, ¿no?, al final la Unión Europea. Entonces,
no es fácil avanzar. Aún así, bueno, se están haciendo avances en estos últimos años, y en el tema de la defensa en los últimos 3-4 años ha habido algunos pasos de gigante desde mi punto de vista, pero que requieren tiempo, porque la defensa hasta 10-15 años de plazo no vamos a ver una serie de cambios, muy probablemente. Con esta reflexión nos vamos a quedar porque nos hemos quedado sin tiempo. Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, un placer hablar contigo. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Nos marchamos, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo en Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Pulso Geopolítico, Intereconomía. Hasta mañana. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en Arganda del Rey, Torrejón de Ardoz, Majadahonda o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. El calculable valor del arte. Disfrute del curso de verano organizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Universidad Complutense de Madrid entre los días 30 de junio y 2 de julio. Más información en amigosmuseoprado.org con la colaboración de la Fundación ACS. El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.